Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología del cortisol. Vamos a ver. Para entender el cortisol, debemos preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es el cortisol? En segundo lugar, ¿cómo actúa? Y tercero, y no menos importante, ¿es bueno para nosotros? La glándula suprarrenal se encuentra ubicada en la zona apical de cada riñón. La glándula se encuentra dividida en corteza y en médula. En la corteza encontramos tres zonas. Estas zonas son la zona glomerulosa, en la que se encuentran los mineralocorticoides, la zona fasciculada, en donde se encuentran los glucocorticoides, en donde se secreta nuestro cortisol, y la zona reticular, en donde se producen los esteroides sexuales. Todas estas hormonas tienen en común un precursor que es el colesterol. Los efectos fisiológicos del cortisol sobre el cuerpo son los siguientes. Primero, sobre el tejido del músculo hay una conservación de la función del músculo y disminución de la masa muscular. Segundo, sobre el cerebro hay una modulación del tono emocional y la vigilia. 3. Sobre el riñón hay un aumento de la filtración glomerular y del aclaramiento del agua libre. 4. Sobre el tejido óseo hay una disminución de la formación del hueso y un aumento de la resorción ósea. 5. Sobre el tejido conjuntivo hay una disminución de el mismo. 6. Sobre el sistema inmunológico hay una inhibición de las respuestas inflamatorias e inmunitarias. Y por último, sobre el sistema cardiovascular hay una conservación del gasto cardíaco, aumento del tono arteriolar y una disminución de la permeabilidad endotelial. Pero nos surge la siguiente interrogante. ¿Cómo logra hacer todo esto el cortisol? Participación del cortisol en la regulación de la glicemia. En el metabolismo de hidratos de carbono, el cortisol tiene la capacidad de estimular la gluconeogénesis hasta 6 veces más de lo normal, debido a que todas las células enzimáticas que se requieren para convertir aminoácidos se incrementan en las células hepáticas, causado por los glucocorticoides, reduciendo también moderadamente el consumo de glucosa de otras células extrahepáticas, así aumentando la glicemia. En el metabolismo de proteínas genera una disminución en las reservas de proteínas en casi todas las células, excepto en las hepáticas en donde esta aumenta. Y por último, en el metabolismo de ácidos grasos, el cortisol los moviliza, aumentando la concentración de ácidos grasos en el plasma, elevando el consumo energético. El papel del cortisol en la inflamación. El proceso de inflamación parte porque el tejido dañado libera histaminas, lo que aumenta el flujo de sangre en el área. Luego, la histamina causa una fuga en los capilares, los que liberan fagocitos y factores de coagulación hacia la herida. Después, los fagocitos se tragan las bacterias, las células muertas y los desechos celulares. Y por último, las plaquetas se mueven fuera del capilar para cerrar la herida. El cortisol afecta de dos maneras la inflamación. 1. Puede bloquear las etapas del proceso inflamatorio antes incluso de que la inflamación se inicie, o si la inflamación se ha iniciado, favorece la desaparición de la misma y acelera la cicatrización. Entonces, el cortisol es un glucocorticoide, por lo tanto un antiinflamatorio. Y en procesos de alergias, es por esto que los médicos nos recetan corticoides. El ciclo circadiano es nuestro reloj biológico que se encuentra regulado por la luz, que es percibida por el núcleo supraquiasmático, mandando la señal al hipotálamo para que éste se estimule la secreción de cortisol. El cortisol mantiene sus niveles bajos durante la noche y altos durante el día, los cuales van disminuyendo con el pasar de las horas. Su pic es aproximadamente 2 horas antes de nuestro despertar, aumentando las concentraciones de glicemia en la sangre para tener energía al despertar a pesar de nuestro ayuno.
Regulación y control del cortisol. El cerebro recibe un estímulo y este manda una señal al hipotálamo. Este libera una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina, que es estimulada por el ciclo circadiano. Otro de los factores detonantes de esto es el estrés. Entre ellos está el emocional, el físico, el químico o hipoglicemia, entre otros. La CRH estimula la glándula pituitaria y este libera otra hormona llamada ACTH, que viaja por el torrente sanguíneo y llega a la glándula suprarrenal, que estimula la liberación de cortisol. El cortisol se controla de dos maneras, de asa larga y asa corta, es decir, se autorregula y es regulado por la ACTH. Efectos del cortisol sobre la respuesta al estrés. Frente a un estímulo de estrés físico hay dos posibles respuestas. Una es la huida y la otra es enfrentar el problema. También está la respuesta fisiológica. Frente a un estímulo de estrés, el cerebro estimula la secreción de ACTH. Este estimula la glándula suprarrenal y libera cortisol. El efecto sobre los pulmones es la dilatación de los bronquiolos. En el hígado es la conversión de glucógeno en glucosa. En el corazón incrementa el ritmo cardíaco y sube la presión sanguínea. Por último, en el estómago hay una disminución de su actividad. ¿Cuándo es malo? Los altos niveles de cortisol mantenidos en el tiempo lo son. En la piel hay problemas como el acné y hay más propensión a los hematomas. En el páncreas, la segregación elevada de insulina puede conducir a un incremento de grasa en el abdomen y alrededor de los órganos, y eventualmente producir diabetes. En el sistema inmunológico hay una menor actividad, lo que aumenta la incidencia de infecciones, inflamaciones y causa una variedad de enfermedades crónicas. En el cerebro, el cortisol se vuelve tóxico, disminuye la concentración, aumenta la ansiedad y depresión, hay cambios de humor y altera el sueño. En el aparato digestivo hay cambios en su actividad, lo que puede ocasionar gastritis, estreñimiento. También genera un mayor apetito que puede resultar en la acumulación de grasa abdominal. En el sistema reproductivo hay una disminución de la testosterona y estradiol, que llevan a una disminución en la fertilidad y a un menor deseo sexual. En los músculos y articulaciones hay dolores, inflamación, tensión, disminución de densidad ósea y también rigidez de hombros y espalda. Y por último, en el corazón hay aumento de la tensión arterial y el ritmo cardíaco, altos niveles de colesterol y triglicéridos y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video en el que nos preguntamos entonces si el cortisol es bueno o es malo para nuestra salud. Y no es ni lo uno ni lo otro, simplemente es necesario, siempre y cuando se mantenga en niveles normales. Pero ¿cómo mantenemos al cortisol de nuestro lado? Manejando el estrés. ¿Y cómo manejamos el estrés? Cambiando nuestros estilos de vida a unos más sanos, como haciendo ejercicio, dormir 8 horas diarias y también equilibrando nuestra dieta. Por ejemplo, aplicando todo lo aprendido en este video, cuando nos lesionamos y estamos mucho tiempo sin hacer lo que podíamos hacer sin lesión, generamos estrés crónico, lo que mantiene elevadas las concentraciones de cortisol en el tiempo, lo cual es muy negativo. Una vez iniciada la terapia con el kinesiólogo, cambiamos o retomamos nuestros hábitos de movimiento, volvemos a hacer ejercicio, modulando nuestros niveles de control de cortisol para volver a los normales y tener nuevamente una vida sana. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video, espero lo hayan disfrutado y chau chau.